a ver el capítulo 3, comenzamos con el tema número 3, que dice, hechos a la imagen de Dios. Había estado estudiando el tema 4, pensé que nos tocaba 4 y 5, y apenas anoche Alan me dice que no, que nos tocaba el 3. Entonces, gracias a Dios había leído un poco, había estudiado este tema, y ya un poquito más, pero vamos a empezar. Entonces dice la palabra que, dice el tema que fuimos hechos a la imagen de Dios, y la Biblia nos indica que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y si Dios nos hizo como Él, y Él es perfecto, el primer hombre y la primera mujer que es Adán y Eva, se puede decir que entonces también ellos eran perfectos, puesto que Dios es perfecto, y podemos ver el tipo de comunicación que ellos llevaban a cabo con Dios, que ellos platicaban con Dios. Entonces también nos dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó seres racionales, almas inmortales, los creó dotados de conocimiento, justicia y en verdadera santidad, y que les dio capacidad de tener dominio. Les dio capacidad de tener dominio. Vamos a Génesis 2:16. Y la palabra de Dios dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes en su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces podemos ver cómo es que Dios le dio un propósito, cómo es que le dio esta capacidad a Adán, para que le pusiera nombre a todos los animales que Dios había creado. Entonces, en ellos no había limitaciones. No había alguna limitación en el que no pudieran llevar a cabo lo que Dios les había encomendado. No había en ellos falta de entendimiento, no había en ellos todavía no estaba en ellos, o no había en ellos, mejor dicho, la ignorancia para llevar a cabo lo que Dios le había encomendado, en este caso a Adán. Dice, los creó con su carácter Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó seres racionales con almas inmortales, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad, y con capacidad para tener dominio sobre los animales. Recordemos que en la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí nos habla que en ellos había una verdadera santidad, puesto que mantenía una comunicación con Dios. Los creó con su carácter grabado en sus corazones y con habilidad innata para obedecerle. Aquí nos podemos dar cuenta esa habilidad innata que les había dado de obedecer. La libertad de decisión estaba en ellos, el poder obedecer les dio esa gracia, así como a nosotros nos lo ha dado para obedecer, esa libertad de decisión, lo que le llaman algunas personas, ¿verdad? Libre albedrío, pero es libertad de decisión, de decidir. A la vez les dio libertad con la posibilidad de transgredir sus mandatos,
ya que los hizo libres o autodeterminantes. Entonces podemos ver que Dios no creó robots, nos hizo seres racionales para decidir, para tomar decisiones, para ejercitar lo que Dios puso en nosotros. En esa forma, dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, que nos habla también de que podemos ver cómo es el corazón de Dios, porque también está en nosotros. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, dice, por imagen y semejanza, con Dios entendemos que nuestros padres, Adán y Eva, fueron creados perfectos en su ser, en su naturaleza y en sus conocimientos. Esto lo vamos a ver en Colosenses 3:10. ¿Qué pasa, Hachi? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya alguien lo tiene? ¿Que me apoye con la lectura, por favor? Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí, dice, Adán tenía la capacidad de poder comunicarse inteligente y directamente con el omnisciente Dios. Y esto nos lo habla en Génesis 2:16. Vamos a leerlo, por favor. Ya lo habíamos leído, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí podemos ver, y mandó Jehová. Dios al hombre. ¿Cómo es que Dios mandó al hombre directamente? Podemos ver esa clase de comunicación que había. Dice en Génesis 17 también, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Y podemos ver que el pecado, ¿qué provoca? Y el pecado proviene de la desobediencia. Entonces la desobediencia nos lleva al pecado y el pecado a la muerte. Entonces en el momento que ellos desobedecieran, que comieran de ese árbol, venía una reacción, una muerte ante la desobediencia. Dice también el 3:8. ¿Quién me apoya, por favor? 8 al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y podemos ver cómo es que ahora ya había un temor, ya había una reacción ante lo que ellos habían hecho mal, ante esa desobediencia. Entonces podemos ver cómo dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y muchas veces nos lo han dicho, ¿no? Cuando hay algo que te está acosando, cuando hay algo que traes mal, te apartas, ¿no? Te ocultas, evitas. Pero es por lo mismo, por el pecado. Vamos más adelante, dice, por esta perfección de su creación, Dios pudo culparlos plenamente por desobedecerle, porque Él ya les había dicho que no desobedecieran, que no comieran de ese árbol. Pero aquí en la libertad que Dios les dio, ¿qué pasó? Se dejó llevar, Eva, se dejó cautivar por lo que miraba y por lo que escuchaba, que tomó de ese fruto y la llevó a ¿qué? A la desobediencia. Entonces podemos ver que el pecado no va a ser feo. Cabe recalcar que en el 2.16
Dios les dice que pueden comer de todos los frutos que están ahí en el jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, que no comieran de ese árbol. ¿Por qué? Porque en él estaba el conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí sus ojos fueron abiertos ¿a qué? A la maldad. ¿Sí? Porque todo era bueno. Todo era bueno, podían caminar con Dios, escuchar su voz en el huerto, recibían la enseñanza directa. Pero ¿qué pasó después de que comieron de ese árbol? Hasta se escondieron, ¿no? Se dieron cuenta en la condición que estaban de pecado. Dice más adelante que la mujer también es mostrada con la capacidad de hablar y razonar con inteligencia. Génesis 3, 1 al 6. Por favor, si me ayudan. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Y podemos ver, ¿no? Codició, vio algo agradable, pero para que Eva haya llegado a ese grado es que estuvo platicando con la serpiente, no fue algo que la tomó por sorpresa. ¿Cómo es que hubo un diálogo con la serpiente, que no hubo un temor, no hubo un desconocimiento, sino con toda tranquilidad permitió y dejó ser engañada? Entonces el pecado no lo vamos a ver como algo malo, como algo horrible. El pecado va a ser atractivo, el pecado va a ser algo agradable, ¿sí? Pero Dios ahora, a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos va a hacer saber, nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo, pero nosotros tomamos esa decisión. Cada uno es responsable de la decisión que toma. Por esa perfección de su creación, Dios pudo culparlos plenamente por desobediencia al comer de la fruta prohibida. Sabían perfectamente que lo que hacían, como veremos en el siguiente capítulo. Nosotros, por ser hijos de Adán y Eva, también nos parecemos a Dios, y Dios a nosotros. Tal realidad nos hace pensar, si tú y yo retenemos cierto parecido con Dios, ¿será Dios un ser temible, vacilante y hasta malo como lo somos nosotros? O al contrario, si Dios es bueno y perfecto y santo, ¿qué nos pasó? ¿Sí? Porque Dios es santo, Dios es bueno, es agradable, es perfecto, es benevolente, es amoroso, es recto, es justo. ¿Sí? ¿Y qué nos pasó a nosotros? Vamos más adelante. Así sobre el camino vamos a ir respondiendo. Dios nos va a ir dando esa dirección a la respuesta. Y nos pasó algo a nosotros para distanciarnos de Él, ya que no somos buenos ni santos. ¿Y qué es lo que pasó en nosotros? Que vino la desobediencia. ¿Sí? Esa desobediencia, a través de Eva, esa desobediencia, cuando te apartas, cuando no quieres escuchar, esa vanagloria, yo puedo. Y lo podemos ver muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Tristemente,
Yo fui hija y lo hice con mi mamá, no por ofender porque esté mi hijo, ¿no? Pero lo podemos ver aún con nuestros pastores, ¿no? Como padres espirituales, papás espirituales, nos dicen algo, ¿no? Y desobedecemos. Entonces, ¿qué pasa? Viene una consecuencia. Y no porque Dios sea malo, y no porque Dios castigue, sino que es la consecuencia que ya está establecida para ese pecado, para esa falta. Entonces, por la desobediencia, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Que vino la desobediencia, ¿sí? Y la desobediencia aparta, el pecado aparta. Si en realidad llevamos la imagen de Dios y Él es perfecto, algo hemos perdido, pues tú y yo somos imperfectos. ¿Cómo pues podemos interpretar de Dios en nosotros? ¿Dónde está? Si he perdido el todo por el menos algo de esa imagen divina que hemos perdido, ¿habrá manera de recuperar la totalidad de esa imagen con que fueron dotados? Y eso fue lo que perdimos, la imagen divina, esa imagen que fue lo que nos apartó el pecado, porque Adán y Eva fueron creados perfectos, había santidad en ellos. Entonces, en la desobediencia vino esa mancha, vino ese pecado que apartó, que separó. Y aún así, con todo y eso, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios que no nos destruyó. ¿Cómo es que todavía hasta los vistió? Como hemos leído, algo de su imagen divina que hemos perdido, y lo que hemos perdido fue esa imagen, la imagen de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa? Cuando venimos a Cristo Jesús, Dios nos viste, nos recibe, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Más. Como hemos leído, la raza humana se originó de un creativo a un acto especial de Dios. Génesis 1:26, 27, 2:7. El hombre fue creado después de todas las obras de Dios, y desde aquel acto final divino que ha habido, ninguna otra especie añadida a este globo terrestre. Además, la narración de los actos creadores de Dios nos da a entender que el hombre, en sus cualidades intelectuales, morales, religiosas y en su capacidad para crear su propio progreso, es asombrosamente distinto a los animales. Y sí, lo podemos notar, ¿no? Somos totalmente diferentes a los animales. Dios puso a Adán sobre los animales, a que él les diera un nombre, sojuzgar la tierra, ¿no? Y a los animales. Entonces podemos ver en que Dios nos puso en otro lugar diferente. Entonces, somos creación de Dios, pero pasamos a ser hijos. A los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pasamos a ser coherederos de la gracia, pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos creación. Los animales son creación y podemos ver en ellos su limitante. En ellos sí hay un limitante. Como al principio decía, nosotros por la gracia de Dios no tenemos límites. Dios no nos dio esos limitantes de pensar, sino que nos hizo a su imagen y semejanza, seres pensantes, racionales, a diferencia de los animales. Y podemos ver cómo los animales hasta muchas veces nos dan ejemplo, ¿no? Nos dan ejemplo de verdad. Y aún y con eso que hay una diferencia muy grande, pero aún y con todo eso, Dios usa su naturaleza para enseñarnos, para instruirnos. Además, la narración de los actos creadores de Dios nos da a entender que el hombre, en sus cualidades intelectuales, morales y religiosas, y en su capacidad para crear su propio progreso,
es asombrosamente distinta a los animales. Aunque los que lo niegan la existencia de Dios conceden que hay un abismo casi infinito que separa a un hombre de un animal. Podemos añadir que el hombre, tal como lo indica la Biblia, se demuestra en la historia, es un ser destinado a ejercer dominio. Y el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, ¿qué es lo que nos da? Nos da dominio propio. Aprendemos a dominar primeramente nosotros nuestras emociones, nuestras actitudes, ¿sí? Y podemos reflejar ese dominio también a través de lo externo, de lo de afuera. Entonces nos da poder, autoridad y dominio propio el Espíritu Santo. Amén. Entonces también nos dice que nos da dominio, la capacidad para dominar. Y eso es lo que hacía Adán. Tenía dominio sobre los animales. Ahí fue a donde Dios le dio dominio al hombre. No nos salimos, seguimos mejor. Esto lo vemos en la política, en el comercio, en el mismo hogar, tal como lo indica en Génesis 1:27. El hombre ejerce dominio sobre las criaturas y la naturaleza, la superioridad humana sobre los animales y el resto de lo creado es demostrable. Salmo 8:6 al 8. Y podemos, ¿cómo es que también nos habla que sobre la naturaleza tenemos ese dominio? Entonces, Dios nos hizo seres racionales, dotados de conocimiento, de justicia, de verdadera santidad y capacidad para tener dominio sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, sobre todo principado y sobre toda potestad, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces podemos ver todo lo que Dios hay, cómo es que Dios nos formó y todo lo que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo su voluntad. No mi voluntad, sino ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí ahora. Dice que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y nosotros ahora somos nuevos. Somos nuevos, hechos nuevos. Ahora estamos siendo enseñados a través de su palabra. Somos criaturas de Dios, enseña la Biblia. Ese hecho conlleva el parentesco con Dios y nos hace especiales. ¿Cómo nos hace? Especiales, ¿verdad? Aunque hay aspectos de la imagen y semejanza con Dios que hemos perdido, todavía retenemos características importantes. Por ejemplo, vemos en la historia de la humanidad que Dios actúa en formas especiales para castigar, para corregir, para protegernos o para bendecir a la humanidad. Y esto es muy hermoso porque dice que Dios actúa en formas especiales para castigar, proteger o para bendecir a la humanidad. Y de verdad que yo creo que siempre es con el propósito de bendecir a la humanidad. Tan solo muchas veces hemos hablado con relación al semáforo, ¿no? El propósito del semáforo. Si tú violas un reglamento con el semáforo o con relación a tu licencia, cuando tú eres conductor, tú conoces los reglamentos, debes de conocer los reglamentos, debes de conocer los requisitos y llevar a cabo lo que en este caso la ley ha impuesto para que tú te hagas conductor, para que lleves a cabo ese servicio de conductor, llevar a cabo todo un requisito, tu licencia, que tu documentación esté en orden, que tu carro esté en orden, pero siempre va a haber un propósito, con un propósito bueno. Muchas veces podremos quejarnos, es que hay que pagar por la licencia, y es que la licencia, pero ¿sabes? La licencia es tu identificación. En la licencia está la información de dónde vives, en qué lugar te encuentras,
llega a suceder un accidente y ya saben a dónde buscar a tus familiares. Ya saben el tipo de sangre, ya saben si hay donaciones, si la persona es donante. Entonces hay beneficios. Pero ¿qué pasa? Cuando uno viola los beneficios y estás en un accidente, tristemente muchas veces las personas huyen del lugar. Aunque no hayan sido culpables, no pueden recibir un beneficio. ¿Por qué? Porque no hay forma de cómo enfrentar esa circunstancia por no traer una licencia. Entonces, si vamos a todo ese reglamento de los automovilistas, de los motociclistas, ¿sí? Y si vemos todo el reglamento, todo lleva un propósito para un bien personal. Por muy rudo que parezca, siempre va a ser para nuestro beneficio. ¿Sí? Entonces, como decía aquí, siempre para proteger o para bendecir a la humanidad. Entonces las reglas que han sido impuestas es para protegernos. El propósito de Dios, cuando Dios nos habla de sus mandamientos, cuando Dios nos lleva a cabo a través de que debemos de venir a su palabra, de ser instruidos, es con el propósito de protegernos, ahora como hijos de Dios, para protegernos de esa maldad que está en el mundo, para protegernos de esa maldad que tristemente está en el ser humano, que es de lo que Dios nos quiere proteger, y para bendecir a la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos de bendición para las personas. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Entonces, hasta para eso, para bendecir a la humanidad. Todo el fascinante relato del plan de redención del hombre muestra que este es algo muy superior al resto de la creación, sobre todo tanto la historia de la humanidad como los relatos de la Biblia. Muestra que somos objetos especiales del cariño y cuidado de Dios. También, al observar el carácter humano, su conducta y apego a lo moral, su religiosidad, hábitos intuitivos, tenemos que concluir que el hombre tiene un parentesco con Dios, tal como lo indica en la Biblia. Es una criatura especial, todo ello de fe, de la imagen de Dios que aún retenemos. Entonces, ¿cómo es que nosotros todavía retenemos? Y podemos ver afuera cómo es que el ser humano busca a Dios. Tristemente, que están en un camino equivocado, sí, que no conocen la verdad, también, pero cómo su alma, su espíritu busca a Dios. El tema de la imagen de Dios en nosotros nos intriga a todos. ¿Qué nos dicen los teólogos, los estudiosos a través de las edades? Se han dado decenas de supuestas a estas preguntas sobre la imagen de Dios. Las más conocidas pueden resumirse en 4 perspectivas. A la imagen se entiende en términos de capacidad moral. Puesto que vivimos en un ambiente católico, es muy importante que lo comprendamos, pues el efecto de esta enseñanza influye en el pensamiento y conducta de todos. Recuerden que estamos hablando de el tema de la imagen de Dios en nosotros nos intriga a todos, que nos dicen los teólogos, los estudiosos, a través de las edades se han dado decenas de respuestas a las preguntas sobre la imagen de Dios. Y el inciso A dice que la imagen se entiende en términos de capacidad moral. Primero está esta iglesia enseña que Adán y Eva, los católicos, fueron creados moralmente neutros, esto es, no fueron creados buenos ni fueron creados malos, su cuerpo y alma estaban sin pecado, ya fueron creados en perfecta inocencia, no tenían vicios ni defectos en sus cuerpos y almas. Sin embargo, fueron creados con apetitos que podían conducirles a pecar, pero sus facultades de razonamiento les alertaban de las conciencias. En su vez,
no tenían en sí la fuerza moral para controlar sus apetitos perversos, apetitos que en verdad no eran pecados. Tal apetito es llamado concupiscencia, no pecado, sino que el combustible que puede ocasionar el pecado. El segundo dice, Dios para prevenir el pecado intervino y les dio lo que llaman un donum supernaturalis, que significa un don dado por encima de lo recibido naturalmente. Se explica así por faltarles fuerza para resistir el mal. Dios les dio una medida adicional de gracia a lo cual ellos podían acudir para recibir toda fuerza necesaria para vivir como les correspondía. Vamos a Efesios 4:7 y vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios 4:7. Recordemos que el Espíritu de Dios a nosotros nos ha dado poder, autoridad y dominio propio para poder dominar las debilidades, para poder dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que es a donde vamos a ser atacados, que es a donde Satanás trabaja muy. Efesios 4:7, ¿quién me ayuda, por favor? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice que cada uno de nosotros fue dado el don de la gracia. ¿Lo puede leer de nuevo, hermanos? Que no lo Pero puedo. a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Entonces vamos con el tercero que dice, ¿qué perdieron en la caída? No perdieron su condición de inocencia moral, perdieron un donum supernaturalis, es decir, la gracia que les daba poder sobre sus inclinaciones normales. El hombre enseña, los católicos nacen con inocencia moral, no es bueno ni malo, llegan a ser o bueno o malo por la conducta que escoge, ya que desde la desobediencia de Adán y Eva nacen sin gracia, tienen que luchar fuertemente para hacer obras que Dios acepte. Y recordemos que, bueno, vamos más adelante, el pecado entonces es un lapso, una falta moral, una consecuencia de su condición de debilidad. Al comer Adán y Eva de la fruta prohibida, rechazaron la influencia especial de esta gracia divina y fueron reducidos a vivir controlados por sus apetitos carnales. Para ser salvados de esa caída, ahora necesitamos no solo el perdón de Dios, sino de una nueva fuente de gracia especial, y que esto es solamente a través de Jesucristo. ¿Sí? Sí, hermano. Bueno, yo por lo que leí y por lo que entiendo, aquí el católico, o sea, habla en específico del católico porque dice que Dios nacen con una naturaleza de no ser ni buenos ni malos. Pero ahí se contradice ya la misma iglesia o en este punto, porque vimos más atrás que dice que cuando Adán y Eva pecaron y comen del árbol del fruto de lo bueno y de lo malo, en ese momento se pierde la santidad o el propósito que Dios tenía con ellos. Entonces a partir de ese momento, como bueno dice un poquito más adelante la lección, que dice por eso Adán le pone Eva a la mujer porque es la madre de todos los seres vivientes, ¿no? Pero aquí vemos que entonces se contradicen muy fuerte, ¿no? Porque realmente habla de que les da como dice, un don sobrenatural o un don natural o una medida de gracia para poder pecar y hacer lo que ellos quieran. Entonces no es así, o sea, hoy nosotros vemos que sí, Dios nos da ese reconciliamiento con Él por medio de Jesucristo, pero entonces aquí sí es muy contradictorio lo que habla la lección con referente a lo que es el pueblo de Dios, porque hoy nosotros sabemos que es por gracia, por misericordia, pero allá afuera la iglesia lo maneja de un modo diferente, ¿no? Donde ellos pueden hacer lo que quieran y pueden elegir ser buenos o malos. Y al final Dios les da esa gracia, esa medida de gracia adicional para que puedan hacer lo que quieran. Total, pueden pecar, pueden hacer, como dice, ¿no? Van, se confiesan y ahí está su redención de pecados. Pero
el punto es de que no, a mí, bueno, no me cuadra, ¿no? Dice No. que es a la imagen, el punto dice, la imagen se entiende en términos de capacidad moral, y aún nosotros nos queda claro que la capacidad moral es aquello que a nosotros nos permite no pecar, no caer en esas situaciones de, pues tal vez de odio, ¿no? O de maldad. Entonces, sí me llamó mucho la atención porque... Ajá. Y que el Espíritu Santo es el que nos alerta, ¿no? Ajá. Es el que nos... Por eso dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Ajá. ¿Qué pasa? Si el Espíritu Santo habita en ti, pero si no habita en ti, si no habita en nosotros, ¿qué va a pasar? Vas a estar desviado de la verdad. Ajá. Sí, hermano. Ya, Sí, no, nada más era eso. sí, entonces sí, tenemos que estar atentos porque podemos ver que la doctrina católica, o sea, te van a querer confundir, ¿no? Y pues, o sea, no pasa nada, pues si ya tus pecados fueron perdonados, podemos hacer lo que queramos, ¿no? No es así, porque de todos modos seguimos ofendiendo a Dios, seguimos apartados de Dios. Ajá. Referente a lo de la moral y el discernimiento del Espíritu Santo, pues incluso cuando uno no conoce de Cristo, la moral es lo que te inculcan desde pequeño. ¿Por qué desde pequeño te dicen que robar es malo? ¿Por qué desde pequeños te dicen que hacer cierta cosa es mala, no? Porque desde el principio la moral viene de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, ¿no? Que dice no robarás. Son principios. Son principios, ¿cómo decirlo? Que sobrepasan tal vez nuestro entendimiento y que Dios ha inculcado ya desde antes de la fundación del mundo para poder nosotros, a través de la moral, o sea, no estando en Cristo, saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y ya cuando estamos en Cristo, lo que nos dice que no hagamos las cosas malas, o lo que nos da ese discernimiento es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando ya estamos en Cristo. Sí. Y que esos principios en el mundo se conocen como valores. Ajá. ¿Qué son los valores? Pero además la contradicción es mucho más grande cuando se supone que ellos están diciendo, o que la lección nos está enseñando, que para ellos no nacen siendo buenos o malos, es una determinación que se toma. Pero entonces, ¿por qué ellos proceden al bautismo de los niños? Se supone que la enseñanza católica es que nacemos que se nace con un pecado original y que justamente el bautismo te redime de ese pecado. Entonces ya no hay una congruencia. Ya no hay una congruencia, ¿no? Entonces dice también, la imagen se entiende en términos de dominio y representación. Algunos teólogos apegados al movimiento ambientalista moderno toman Génesis 1:27 al 28 como base para su concepto de la imagen de Dios en el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, que gobierne y tenga dominio. Ven una relación entre dominio e imagen. Para ellos es obvio la relación entre imagen y dominio. La imagen de Dios en nosotros enseña que la imagen se limita a la obligación de ejercer dominio sobre la creación como representantes de Dios. El deber humano entonces es reflejar la imagen de Dios. Esto se logra al actuar en nombre de Él y a favor de la naturaleza y todo lo creado. Ejercer autoridad y dominio sobre lo creado es la manera en que propiamente exhibimos esa imagen. Maneras en que lo hacemos: manteniendo la pureza de la naturaleza, controlando la polución o contaminación que está instruyendo nuestro planeta y protegiendo los animales, árboles y ríos. ¿Por qué dice que manteniendo la pureza de nuestra naturaleza? Porque nacimos en imagen. Ajá. Sí, bueno, es que aquí habla, pero ellos dicen que toman ese versículo para, o sea, aquí dice, pero para la naturaleza, habla en general, árboles, animales, habla en ese sentido. Bueno, yo lo entendí así, yo lo veo así. Dice, manteniendo la pureza de la naturaleza, controlando la polución o contaminación que está destruyendo a nuestro planeta. Entonces habla de que si nosotros no cuidamos a la naturaleza o no cuidamos a nuestro planeta, entonces no somos dignos de ser llamados hijos de Dios.
bueno, yo lo veo así, porque ellos están tomando esos versículos, como dice ahí Génesis 1, 27 a 28, porque sí, dice que señorearán sobre todos los animales y sojuzgarán la tierra, pero habla en el punto, aquí en la lección del punto de que cuidemos a los animales, cuidemos que la son tierra, responsabilidades, ¿no? Que son, tenemos, sí, que tenemos, que Dios nos enseña ahora a cuidar. Quizás antes en el mundo, cuando vivíamos en el mundo, maltratábamos los animales, ¿no? Podemos hablar también con relación la pureza de la naturaleza, ¿no? Que había quienes caían en la perversión, ¿no? De mantener relaciones con animales, ¿no? Cuando somos seres humanos, que es una desviación de la naturaleza, porque esa no es la naturaleza, ¿no? Podemos verlo en esa área, también en la naturaleza, como lo habla con relación al cuidado de las plantas, ¿sí? Que ahora estamos siendo enseñados, podemos ver tristemente en muchas casas, ¿no? Tener un perro amarrado y dejarlo ahí bajo la lluvia, o sea, ¿eso es bueno? ¿No? Entonces, ¿qué se necesita para que no suceda eso? Pues recordemos que ahora Dios nos usa como testimonio. Si nosotros tenemos perro, no lo hagamos. Y si Dios nos permite tener comunicación con estas personas, pues a través de la enseñanza de la palabra, a través de la palabra de Dios, podemos ahora enseñar a otras personas, ¿sí? A tener ese dominio. Yo lo veo este tema como, ya no lo mencionaba antes, ¿no? Dios le dio la capacidad a Adán o a todos los seres humanos para sojuzgar o para tener esa autoridad, pero como lo decía aquí Manuel, ya sea para lo bueno científicamente, pues Dios nos ha dado algunos más el coeficiente intelectual más elevado, Albert Einstein, que fue un gran científico, y el cual pues creó algo bueno para algunas personas, pero algo malo, destructivo, que en ese tiempo fue una bomba, ¿no? Entonces, como dicen, en esta parte específicamente que dice la naturaleza, en el cual nosotros sí podemos hacer, como Dios ya está dentro de nosotros, obviamente cosas buenas, ¿no? Como usted mencionaba, el cuidar a los animales, no sé, las plantas, cuidar el ambiente, que más que todo, más ahorita en la pandemia, muchas veces nosotros mismos tenemos químicos en nuestro cuerpo, los cuales algunos cuerpos que ya se están cremando porque ha habido muchos, liberan gases tóxicos. Entonces, como menciona el manual, podemos tener esa autoridad, o Dios nos ha dado ese dominio para hacer cosas buenas. Pero también el ser humano, tristemente, se conlleva a que el diablo lo lleve a hacer bombas, a hacer, no sé, como en Corea del Norte, o los misiles, o cosas destructivas que ya no van de acuerdo al propósito o al plan de Dios, ¿no? Ajá. Hace unos días platicaba con mi hermana, ¿no? Con relación al COVID, y ella decía, ¿no? Que, pues sí, que de alguna forma los científicos habían dicho, ¿no? Que pues que era necesario que mucha gente muriera, ¿no? Porque el mundo estaba sobrepoblado. Entonces yo le decía, entonces si vamos a lo espiritual y vamos con relación a Dios, entonces ¿por qué Dios le dijo a Abraham que haría de su familia como la arena del mar? Él no hablaba con relación a una limitante de población, sino que lo multiplicaría como la arena del mar a su descendencia. Entonces yo no creo que Dios esté en contra de la humanidad y que por tal motivo está destruyendo a la humanidad, sino es el pecado, es la maldad que hay. Es eso lo que está llevando a la destrucción, es la consecuencia.